Filosofía. Sofía, para entender la filosofía hay que basarse en la etimología, o sea, el origen de la palabra filosofía. Proviene del griego, en donde filos es amor y sofía es sabiduría, o sea, es el amor a la sabiduría. Los filósofos tienen como finalidad alcanzar la sabiduría encontrando respuestas razonables a los grandes interrogantes de la humanidad: el origen del universo, el origen del hombre, la razón de ser de la vida, el significado de la muerte, todos esos interrogantes que cautivan al hombre o a la humanidad, pero no se fundamentan como otras áreas o otras ciencias, otras corrientes que tratan de explicar lo mismo, como por ejemplo la religión, el esoterismo, el misticismo, que se fundamentan en agentes externos o en tradiciones ancestrales o en la fe, como en la religión, sino que esto se fundamenta en el razonamiento, en la lógica, en un pensamiento coherente, para tratar de dar explicaciones y respuestas a esos grandes enigmas desde el pensamiento razonable. Esa es la filosofía. Tampoco es la ciencia, porque la ciencia trata de encontrar explicación, encontrar conocimiento a los fenómenos que le llaman la atención al ser humano, con la finalidad de encontrar solución a un propósito. La ciencia busca aplicar el método científico para encontrar explicaciones y encontrar resultados o procesos que consoliden un propósito. El filósofo no. El filósofo no le interesa el propósito, sino solamente el saber por el saber, encontrar la respuesta. ¿Para qué pueda servir? Probablemente para nada, sino para entender o para tener un razonamiento lógico que le explique esas interrogantes del ser humano. Entonces, según tú, ¿cuál es el papel de un filósofo en el mundo actual? Pues el papel de un filósofo en el mundo actual obedece al mismo papel que ha acompañado al ser humano desde que es consciente: entender esos enigmas que probablemente la ciencia o la teología, las religiones o el misticismo no son contundentes en explicar aún, como por ejemplo el origen de la vida, qué pasa después de la muerte, cuál es el origen del universo. Ni siquiera la ciencia misma ha sido contundente en demostrarlo. Entonces, esos interrogantes que acompañaron al ser humano desde 7 o 8 siglos antes de nacer Cristo son los mismos interrogantes que siguen consultando a la humanidad. Entonces, en el mundo actual sería por lo mismo, por la ansiedad o el interés de saber cosas que no tienen una explicación todavía contundente. Por ejemplo, te voy a leer una poesía para esa pregunta muy importante de un poeta, filósofo que se llamaba Rubén Darío, de principios del siglo pasado. Y ahí en esa poesía encierra en gran parte lo que el filósofo trata de entender. Se llama lo fatal. Y él decía: no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y la piedra dura porque esa ya no sirve. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consigue. Ser y no saber nada, y ser sin un rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tiembla con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Y la frase contundente es: y no saber a dónde vamos, ni saber de dónde venimos. Ese es el pensamiento de un filósofo: de a dónde venimos, para dónde vamos, qué sentido tiene el estar aquí, por qué el universo, la existencia de Dios, porque tiene que haber un Dios.
Todo se lo pregunta el filósofo, pero no para solucionar un problema, y no para simplemente saber, la sabiduría. Solo busco la respuesta. ¿Por qué? Sí. Y entonces, ¿para qué nos enseñan filosofía en un colegio? Pues fundamentalmente la filosofía se enseña en el colegio para enseñarnos a razonar. La juventud moderna, y tal vez la juventud de todos los tiempos, es muy facilista en el vivir simplemente el día a día, en no interrogarse las cosas, en no tratar de entender los orígenes y las razones de ser. Entonces, no es que la filosofía te reclute en una forma de pensar, sino que te induce a que tú te hagas esas reflexiones, estudies lo que han, con las conclusiones que han llegado los grandes filósofos de la humanidad, y tomes tus propias conclusiones, y de acuerdo a eso determines un rumbo y un sentido de tu vida. Para eso creo que les deben enseñar filosofía, simplemente para enseñarles a pensar, a interrogarse, a no ser conformistas, a no respirar el aire simplemente porque es un efecto automático, ¿no? Porque respiro, ¿para qué sentido tiene? Así suene un poco ilógico, etéreo, les genera una reflexión sobre el universo, la vida, las relaciones con la naturaleza y con los otros seres humanos. Ya eso era todo, gracias. Yo creo que les enseña filosofía además, porque los filósofos tratan de complicar las respuestas sencillas. Y la vida, como dijo algún filósofo, nadaísta, Arango, no tendría sentido si no fuera complicada. La vida sencilla, sin complicaciones, se vuelve aburridora y sosa. Por eso es que nos asombra que gente de países civilizados donde no tienen angustia, no tienen hambre, todo les solucionado, tengan los más altos índices de suicidio, porque nada para ellos es complicado. Entonces, el hecho de interrogarse es tal vez hacerse complicada la vida, tratar de entender lo que de pronto no necesita explicación, pero se van a la vida en eso. Por ejemplo, un razonamiento interesante de los filósofos modernos podría ser esto se lo pensaría un filósofo, para que tú lo analices en tu vida. Si los perros fueran en realidad gatos, y los gatos fueran perros, y nunca nos hubiéramos enterado ni dado cuenta de eso, ¿qué efecto tendría eso en la esencia del humano? Es un tema que reflexionaría un grupo de filósofos. Gracias. Bueno, también quiero decirte que yo soy tal vez el mayor filósofo, porque filosofía, como te lo dije etimológicamente, es el amor, filos, amor, y Sofía, conocimiento, y tal vez sea yo el que más ama a Sofía.